La realidad a partir de la cual Ferreiro pensó la enseñanza primaria en el medio rural era distinta a la que existe hoy. Pero no porque la que existe hoy sea mejor, es porque simplemente porque era distinta, tenía otras características. Tal vez hoy el campo esté más despoblado que antes. Y este es un poco el justificativo que han tenido las autoridades que se dedicaron a cerrar escuelas rurales. No se llamó cerrar. ¿Cómo? No cerraron. Bueno, yo entiendo lo que me dice Chabela. Chabela me está diciendo seguramente que el hecho de que haya locales escolares vacíos obedece a un... Y algunos se vendieron, Chabela, también, ¿no? Sí, por eso. ¿Cómo? Y otros se compraron. Vendimos cosas rurales, vendimos porque... Sí. ¿Y compramos? Y compramos otras personas para educación inicial, por ejemplo, en la escuela, en algunos medios. Eso se hizo. Y compramos ómnibus, que ahora no sé dónde están. ¿Compramos ómnibus? No funciona. Y no preguntes dónde están las computadoras. Bueno, eso... Y no preguntes algo muy lindo que supo, que si era para capacidad de transformar la educación inicial, todo se transformó porque los madres iban a poder trabajar. Sí, entendí. Es para eso. Claro, pero ahí estamos en eso. Y se va a dar, en algún momento se va a tener que dar. Todavía no se ha dado. No. Pero es muy importante eso. No vayamos por las ramas. Partir de la realidad. Es más, el planteo de la enseñanza primaria en el medio rural está hecho un poco sobre la base de alguna de estas cosas que me decían ustedes. La propuesta es pensar en qué cosas era posible en 1937 mejorar en la educación rural sin que significara un gasto excesivo para el Estado, para los poderes públicos en general. Entonces, de repente, con un lenguaje moderno podríamos hablar de una reingeniería de la educación rural de esa época. Lo que es cierto es que fundamentalmente fue centrado en un cambio de actitud del cuerpo docente con respecto a la escuela, de la sociedad con respecto a los maestros, y de la orientación de la tarea del aula. A mí me gusta decir esto porque ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, ustedes lo sufren mucho más directamente que yo, pero ustedes son los culpables de todo lo que pasa, de todo lo malo que pasa. Es culpa de ustedes están mal preparados, ustedes no ponen empeño, hay una cantidad de haraganes, no saben hacer las cosas. Ya no educamos en valores. En valores no, por favor, no hay más, eso ya no se da más. Y entonces, yo pienso, como decía mi querido don Agustín, hablando de los maestros rurales, lo siento en mi espíritu como verdaderos héroes, soldados de vanguardia que van al sacrificio, enfrentando el desierto casi inermes para vivir y luchar en él sin apoyos, sin contactos. Si alguna de mis palabras llegara a herirlos, sepan que estuvo lejos de mi ánimo el hacerlo, que muchas veces, al retirarme de una escuela, después de haber desenvuelto toda mi capacidad de trabajo, me sentí avergonzado de no ser
tan grande como ellos. Esto es lo que el maestro Agustín Ferreiro pensaba de esos maestros que ya estaban fracasando, pero que se trataba de ver cómo se revertía eso y no de culpar al cuerpo docente nacional. Hoy yo siento que se asiste al mismo drama. Es más fácil culpar al cuerpo docente que resolver los problemas reales de la educación. De todas maneras, con respecto a la educación rural, que fue de lo que se ocupó primero y de manera más ferviente, aunque ustedes vieron que los análisis de 1920, por ejemplo, ese que alude a don Emilio Fournet, a las clases con don Emilio Fournet, son de fuerte contenido científico, de fuerte contenido psicológico, y de fuerte contenido pedagógico. Ahí no está hablando de la escuela rural, ahí está hablando de los déficits de formación que los maestros tenían y que naturalmente no es culpa de los maestros, ni ayer ni hoy, ¿no? Entonces, con respecto a la educación rural, hizo un diagnóstico de la escuela rural que tenía que ver con los niños y tenía que ver con los maestros y tenía que ver con los vecindarios también. Y decía, con respecto al niño, señalaba tres cosas, como tres problemas a atender en el resultado. Los conocimientos impartidos en las aulas se pierden, con un pierden entre comillas, ¿no? Los conocimientos impartidos en las aulas se pierden poco tiempo después del egreso de la escuela. El segundo problema a atender sería no se lo respeta en su personalidad. No se respeta al niño, ¿no? No se lo respeta en su personalidad al pretender lograr un adulto perfecto. Yo no sé si ustedes, los que hayan tenido la oportunidad de leer la obra de don Agustín, sabe que le da vigorosamente a la teoría del homúnculo, es decir, del hombre chiquito. Y el tercer elemento es que no se le dan elementos que lo capaciten para desenvolverse en el medio. Es decir, de alguna manera aparecía como que el conjunto de la educación era impartida y fiscalizada con criterios urbanos y no con criterios que sirvieran a los medios rurales. Sin perjuicio de que desde 1917 este país tenía un plan especial para las escuelas rurales, que eran las escuelas rurales con 3 grados, con 3 años, primero, segundo y tercer año, ¿no? Desde el punto de vista del maestro, había también tres casilleros de problemas. El primero sería que el aislamiento del medio rural juega en contra de su capacidad profesional. Es probable que yo esté equivocado, pero yo siento que este aislamiento de que hablaba Ferreiro, que mellaba la capacidad profesional de los maestros rurales, se está deslizando lentamente hacia los medios urbanos. Los maestros no hacen esto que están haciendo ustedes. Es decir, Se deslizó en una época muy concreta. Se obligaron a deslizarse en una época muy concreta del país. sí. No, en vano todavía estamos pagando el aislamiento de la dictadura. Yo entiendo exactamente lo que tú dices, vieja, pero el tema es que si somos conscientes de eso, es responsabilidad Claro. no permitir que lo hagan. Claro. Es decir,
cada vez que hay una relación de dos, el que sabe más es el que tiene más responsabilidad. Entonces, si nosotros sabemos que no nos podemos dejar aislar, que es imprescindible esto que hacen ustedes cuando vienen acá, es decir, el intercambio de opiniones, el acuerdo o el desacuerdo, pero el hecho de poder exponer las opiniones, los problemas, las razones que tienen atrás de cada uno, esas son las formas de crecimiento. Las formas del aislamiento son siempre formas tendientes a liquidar a cualquier profesional, pero en particular a los maestros, por el medio, por la forma en que el acto educativo se ejerce. El acto educativo es por definición social, y si no, no es nada. ¿Se entiende esto? No hay ningún acto más social que el acto educativo. Y el aislamiento, que tiende a mellar la capacidad profesional de esto, está en definitiva mellando a la sociedad en su conjunto. En el maestro rural de esa época, de modo particular, era el resultado de la dificultad en los medios de comunicación, de que era más difícil comunicarse uno con otro, y el maestro rural estaba solo, aislado, perdido en el medio del campo, sufriendo su soledad realmente. Lo que hoy pudiera ser la radio o la prensa u otras formas, no existían para nada, y el maestro estaba solo, y además con la responsabilidad a cuestas de ser uno de los ejes de la vida social de la comunidad que rodeaba la escuela. Ferreiro decía que la escuela tenía dos ejes desde el punto de vista del gobierno, del manejo institucional. Uno era el maestro, la escuela era el centro, y el otro era el juez. Los tenientes alcaldes de esa época o los jueces de paz eran los que expresaban la continuidad institucional. Después no había más nada. Un poco la idea de los agrupamientos escolares y la idea de que la escuela es un gran círculo de 5 kilómetros de radio, como alguna vez dijo también Ferreiro. Es decir, la escuela no es el edificio del salón de clases, es un círculo de 5 kilómetros. El de radio. Usted dijo que él había fallecido en el 60. Sí, viejo. Y la experiencia de la mina empezó en el 54. Sí, señora. ¿Qué posición tiene él sobre esto? ¿Quién? Ferreiro. Pero Ferreiro, yo te diría que es como coautor de la experiencia de la mina. Yo no sé, creo que Ferreiro murió después del 60. Creo. Déjame ver, tengo por aquí la fecha. Murió el 10 de diciembre Ferreiro murió el 10 de diciembre de 1960. Sí, señor. 10 de diciembre de 1960. No, él acompañó la experiencia de la mina. Eran como un grupo de amigos, muy amigos, que estaban haciendo una obra gigantesca, que lo tenían como el referente natural de toda la concepción de la educación rural, y en ese grupo estaban Miguel Soler Roca, estaba Abner Prada, estaba Enrique Breyer, estaba Homero Grillo. Estoy tratando de citar, el responsable institucional de la experiencia de la mina fue Breyer, el Instituto Normal Rural lo dirigió Homero Grillo, Abner Prada fue el inspector de escuelas granjas, Miguel Soler fue el responsable de los núcleos escolares que se iban a desarrollar. En el 61 se barrió con todo, no quedó nada. Pero sería muy injusto decir que don Agustín tuvo nada que ver con eso. No. Fue el referente
permanente. Yo lo voy a decir mal, pero ustedes lo van a entender bien. Él era el referente viejo de la generación, cuando todos eran jóvenes, militantes, muy activos. Don Agustín ya era un personaje. Fíjense que, ahí está, el primer Congreso de Educación Rural, el primero no, pero el Congreso de Educación Rural que definió metas muy precisas es de 1944. Ahí se enfrentaron, por ejemplo, lo digo bien, no lo digo mal, digo para que ustedes vean cómo era el fragor de las ideas. Ahí se enfrentaron Reina Reyes, por ejemplo, con Julio Castro y con Miguel Soler, y don Agustín. Pero de ese Congreso de Educación Rural de 1944 salió en 1945 la Federación Uruguaya del Magisterio. Es decir, en modo alguno eran cosas que estuvieran separadas o aparte, formaban parte de la misma realidad, y todos, tirios o troyanos, estaban de acuerdo que la fórmula pasaba por estar juntos y no por estar separados. Discutiendo, sí, todo lo que fuera necesario discutir, pero era. Y don Agustín Ferreiro fue el que apoyó la experiencia de la mina siempre, y don Miguel Soler Roca es un fervoroso admirador de don Agustín Ferreiro. Si ustedes tienen la posibilidad de acceder al libro de Miguel sobre la educación rural en América Latina, ahí las páginas se lo dicen claramente, y si no tienen posibilidad de acceder, me dicen y yo les consigo alguna fotocopia. ¿Sí? Hugo, con anterioridad había estado Gesualdo intentando hacer una reforma de la propia escuela rural. Sí. Un nuevo año, con otro año más. Gesualdo hizo una cantidad de innovaciones extracurriculares, para decirlo de alguna manera. Generó todo un espacio de discusión que fue bastante más amplio que este mero hecho de trabajar sobre educación. Gesualdo trabajó abiertamente sobre una comunidad de trabajo por los años 1927-28, por allá. Claro, después vino la dictadura y lo echó. Sí, a Ferreiro no lo echó, pero lo trasladó, es decir, lo sacó de su lugar a donde estaba. Él era... ¿Y en la época de la experiencia de la mina, Gesualdo en qué estaba? No, en la época... no. En la época Gesualdo conocía la experiencia de la mina sin ninguna duda, pero el problema es que en el 39, creo, Gesualdo sale de este país, es llamado por el gobierno de Lázaro Cárdenas para ir a trabajar a México, fue asesor allí durante unos años, después fue asesor incluso del Ministerio de Educación de este país a la salida de la dictadura de Terra, bajo el régimen de Amézaga, pero después anduvo por muchos países de América, trabajando en torno a la educación. Esta gente, este núcleo de gente que yo nombré y que seguramente olvido a otros, se quedaron acá. Héctor Ferrari en el litoral. El Héctor Ferrari en Paysandú. Que formaba parte, por lo menos lo que yo sé de la historia, era muy amigo de eso. Sí, en las publicaciones del boletín de prácticas escolares que dirigía De Giorgi, hay varios artículos de Héctor Ferrari Ramírez, un ejemplar inspector departamental de Paysandú, un ejemplar inspector departamental. Fue una escuela muy afortunada en varios lugares del país, no solo en un lugar. Estaban en Rivera, al norte, no me puedo acordar cómo se Cándala está, no sé de dónde venía, pero ¿cómo es ¿En Rivera? Sí, me acuerdo cuando. El director de la rural, Canelón.
Gándara estuvo dirigiendo el departamento de educación rural ya acá en los últimos tiempos, después del año 80, por ahí estuvo. En Rivera, a ver quién podía haber estado en Rivera. Fallecido cuando llegamos a la... ¿Cómo? Fue uno que me acuerdo, no sé, Walter, no, Martínez no era. Ay, ¿cómo? No, aquellos que estuvo, digo, por lo menos trabajó en una escuela granja del norte, que tenía algo que ver con la producción de aceite. ¿La comisión? Con la producción de aceite. Ese puede ser Washington Rodríguez. Ese fue Washington Rodríguez, efectivamente. ¿Cómo? Bretaña, sí, sí. Washington es de Rivera, efectivamente tuvo dificultades en su vida profesional por esa costumbre que tienen los maestros de querer participar en lo social. En aquella época, sí, son viciosos los maestros. Washington Rodríguez era un hombre de filiación colorada y había un ministro de filiación colorada también de aquella época, y Washington tenía su escuela instalada en un medio de plantadores de maní. Claro, era maní. Pero por favor, yo viví en Rivera 10 años. Yo llegué a conocer después de... No, yo mucho lo llegué a conocer. Mira, lo llegué a conocer tanto que vivía en el mismo cuerpo de apartamento que yo. Washington entonces, el ministro tuvo una política de precios con el maní muy perjudicial para los plantadores de maní, y Washington, el maestro de escuela, qué bandido también, alentó y encabezó una marcha de plantadores de... Qué subversivo. Totalmente subversivo. Eso le costó... ¿Cómo? Capaz que hasta eso era Chabela, capaz que hasta eso era. Le costó mucho, nadie se olvidaba, creían que iba a pesar más su condición de militante colorado que de ser maestro rural de Rivera. Ese es Washington, sí, cómo no, es cierto. Entonces, hablábamos del aislamiento del medio rural que, como ustedes decían, después se exportó a los medios urbanos. El segundo elemento es que no dispone de tiempo, porque la vida del campo exige esfuerzo para realizar una labor eficiente. El maestro rural tiene menos tiempo que el maestro urbano. Claro, muchos de ustedes me estarán mirando hasta con rabia, porque tienen que trabajar en 3 o 4 lados, y dicen, ¿por qué usted va a decir que tiene más tiempo el maestro urbano? En condiciones normales, un maestro urbano tendría que tener más tiempo que un maestro rural. Hoy seguramente no, pero creo que hoy no tiene tiempo nadie. Porque todos tienen que dedicar 26 horas de las 24 horas que tiene el día a trabajar para poder vivir. Pero esto creo que es un tema de otro lado, pero es así. En esa época se miraba como un problema real. Y el tercero de los elementos de la orientación crítica de don Agustín Ferreiro, y que se intentó resolver de alguna manera, fue que el maestro rural no está formado para la tarea que tiene encomendada. El Instituto Normal Rural fue un hallazgo de este movimiento, fue posterior. En aquella época más o menos iban a trabajar al campo en general los que no tenían la posibilidad de estar trabajando en los medios urbanos cerca de su casa, o algún romántico que por ahí sintiera que tenía que ir a trabajar al medio rural como forma de hacerse maestro, porque los institutos de formación docente no siempre...
no siempre forman a los profesionales que deben formar, y posiblemente la formación empiece después de eso. Propongo, cortamos esto por acá. ¿Quiénes tienen interés en... todos tienen fotocopia ahora. Este hombre es de una eficacia total. Entonces, yo digo, yo supongo que hay 3 documentos que vale la pena de trabajar con respecto a lo que sería la tarea de supervisión del inspector en la escuela, que es lo que debe ser. Para eso, yo creo que hay un documento que es la propuesta de Ferreiro del cambio de los formularios de visita, de inspección. Es bueno que no haya confusión. Los formularios de visita de inspección de la época de Ferreiro no son los formularios que están ahora. Pero en la fundamentación de su propuesta es donde aparece la concepción. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? La segunda cosa es un proyecto de Ferreiro para eliminar la libreta de registro diario. ¿La libreta del maestro? Eso sí. ¿Cómo no, amor? Permíteme. La supresión de la libreta de lecciones. Aquí está. Lecciones, se llamaba así, ¿ves? Libreta de lecciones. Se llamaba así, ¿verdad, inspectora? Y después, está una cosa que para mí es una joya, capaz que a ustedes no les parece lo mismo, que son las sugestiones de las visitas de inspección. Sugestiones, claro, porque el inspector de escuelas, leo el encabezamiento de trabajo, el inspector de escuelas, cuando realiza cabalmente su función, no solo aprecia y juzga los resultados obtenidos, sino que colabora con los maestros en la mejor orientación de la labor didáctica. Los informes de visitas de inspección contienen mucho material valioso que este centro piensa hacer llegar a todos los maestros seleccionando los aspectos de interés general. Hoy iniciamos el tipo de publicación con fragmentos de informes realizados por el señor Agustín Ferreiro cuando estaba al frente de la inspección de escuelas del departamento de Soriano. Y las fechas son, por ejemplo, mayo del 31. En mayo del 31, Ferreiro hace la 4ª visita a la clase. Sí, querida, está acá. Número 1 de segundo grado, 3ª visita, 14 de agosto. Pero hay cosas peores. Escuela Urbana número 7, junio del 30, 5ª visita. Después hay uno que tiene la 8ª visita, en agosto del 32. Pero en fin, eso es lo que... sobre lo que Ferreiro dejaba instalado en los formularios de inspección, sobre la supresión de la libreta de lecciones y su fundamento, y sobre el proyecto de reforma de los formularios de inspección, se puede formar 1 o 2 grupos de trabajo si es que tienen intereses. ¿Qué es la hora negra? ¿Nos vamos ya? Bueno, no, pero entonces yo quiero que lean esto de alguna manera, no puede ser. ¿Quiere que lo reparta? Porque eso no lo tenemos. ¿Quiere que lo reparta uno para uno? Sírvase. Estos son lo mismo, creo. Gestiones de la visita de inspecciones. Una hoja. Es una hoja. Es una hoja. Eso yo lo reparto.
Pero tengo que... esto sigue siendo la misma historia. Tenga usted. No, pero después está este otro. Salió mal. Esto es la supresión de la libreta de elecciones. Es una resolución tomada por el Consejo de Enseñanza el 2 de junio de 1947. Claro, ¿sabéis qué pasa? Que yo desobedecí al gobierno y no corregí el reloj. Muy buena idea, Bueno, la gente del campo no cambia la hora. Ni precisa cambiarla. ¿Qué le va a explicar a las vacas? Es decir, cada uno de ustedes tendría que tener 2 hojas. Si alguien vino menos, ¿tiene más de...? ¿Cómo, hermano? ¿Tienes más? ¿Ustedes precisan más? ¿Cuál no te llegó? ¿La de? Supresión de la libreta. Sí. Sí. Tengo 2. ¿Qué más preciso? ¿Está? ¿Está todo? Sí, está todo repartido. Bueno, yo supongo que todos ustedes en alguna altura de su carrera habrán recibido visitas de inspecciones y habrán recibido los informes correspondientes. En este tiempo también se hacían visitas de inspecciones, como ustedes ven, y había informes correspondientes. Y en los extractos de informes, porque no está todo el informe, Ferreiro decía cosas como estas, de geografía del Perú, por ejemplo. Y decía en su texto, trabajé con el mismo fin, es decir, no hurgar en lo ya registrado por el conocimiento, sino plantear un problema que se cree desconocido para los alumnos. Él siempre insistió en que la relación docente y el planteo de trabajo por los maestros debería tener una parte no sabida por los chiquilines, para que el acto educativo fuera realmente un acto educativo. Yo no tengo que preguntarles sobre lo que ya saben, sino que tengo que plantearles cosas sobre las que no saben y tengo que darles los elementos para poderla pensar. Eso sí. Por el conocimiento, sino plantear un problema que se cree desconocido para los alumnos, para ver cómo reaccionan con sus propios medios. Así, en esta asignatura se le preguntó qué razones hubo para que los incas establecieran su capital en el Cusco y los españoles la establecieran en Lima. Con una ayuda leve, que no se puede pedir a niños cosas que son de hombres, fueron contestando con muy buen acierto a las preguntas. A mí me parece muy lindo lo que hace en la tercera visita en una escuela, cuando habla de historia. A ver, ¿cuántos de nosotros pudimos haber hecho esto? Dice Ferreiro, se estaba haciendo un repaso sobre la historia de nuestro país. Aproveché la oportunidad para conversar con los alumnos
acerca del derecho natural y del derecho de conquista. Los conflictos entre los pueblos, el bien de la política de expansión y el bien en la conducta de los que defienden su suelo aunque vivan en pleno salvajismo. Como la mayoría de los niños estaba a favor de la conquista violenta para imponer la civilización y la cultura, hicimos consideraciones acerca de estos conceptos. Se habló de la cultura oriental, algo de su filosofía, algo de su religión, y la opinión de la mayoría coincidió en que imponer una cultura y una civilización por la violencia era extremadamente imprudente. Se hicieron después ejercicios de orientación, fijando con el auxilio del mapa el rumbo a seguir para llegar a los pueblos de que se habían hablado en la conversación precedente. Él estaba trabajando sobre historia y lo mezcló naturalmente con educación moral y cívica, por llamarlo de alguna manera, y después lo enredó con la geografía. Áreas integradas. Luego se determinaron las distancias que nos separaban de ellos por las coordenadas correspondientes y la escala. ¿Les parece que esos chiquilines sabían poco? Es decir, potencialmente estaban en condiciones de hacer todo eso. Yo recuerdo que él se especializó bastante en trabajar en geografía, no sé en qué no se especializó, pero trabajar en geografía con dibujos, con diagramas y cosas parecidas así. Y recuerdo uno que dio un enorme trabajo porque no era demasiado directo, era pillo. Entonces se lo planteaba primero a los maestros, y cuando los maestros nos enloquecíamos buscando qué es lo que querés decir con esto, entonces él daba, igual que con los niños, los elementos para conseguir. Entonces recuerdo uno que había un puente y el agua de un arroyo, las orillas y un bote anclado. Entonces la orden era, este es el río Yi, ubica el norte en el dibujo. No tenía ningún otro dato que el puente y el bote. Este es el río Yi, ubica el norte en el... Entonces todos poníamos la misma cara que ponen ustedes, ¿no? El conocimiento básico previo radicaba simplemente en el hecho de saber que el río Yi corre de este a oeste o de oeste a este, y entonces, ¿cómo sé yo cuál era el este y cuál era el oeste? Y esto me lo daba la cuerda del bote que estaba anclado. Si el bote tenía la cuerda para allá, sí. Tenía millones de cosas de estas que eran para los maestros, para hacer pensar maestros, pero era para que los maestros pudieran hacer pensar a los chiquilines y sobre todo incorporar métodos. Este es el caso. A mí, Hugo, lo que me llama la atención desde el rol que cumplo de inspectora, y acá dice Agustín Ferreiro, un mal director mata una escuela, un mal inspector mata todas las escuelas. Yo me estoy considerando una asesina. Digo, es ver como el lugar, el rol que tenían los inspectores en aquella época técnico, ¿no? Y que cambió tanto que hoy es lo que pretende dar a inspectores una lucha interna y que no ocupa el cargo. Chabelita, mirá, quizá vos no tengas edad para haber percibido este cambio. No, que no tengas edad para haber percibido este cambio. Durante muchísimo tiempo, los inspectores jugaron un rol fundamental. Eran los que marcaban los departamentos. El Cabezón Ferrari marcó Paysandú, por favor, durante muchísimo tiempo.
pero en cada departamento apareció alguno que tenía la posibilidad de marcar para bien o de marcar para mal a veces, ¿no? Pero yo sigo pensando que el cargo más exigente es el de la dirección. Y recuerdo una anécdota de otro inspector de escuelas, no de don Agustín Ferreiro. Por allá por la escuela 30, hace muchos años apareció un director que tenía lío con todo el mundo. Lío con los chiquilines, lío con los maestros, lío con los padres, lío con el barrio. Entonces, incluso los padres se presentaron a pedir que lo cambiaran y qué sé yo. No lo iba a nombrar al inspector de escuelas, pero lo voy a nombrar porque quizá a ustedes les guste. Era Julio Castro, inspector de escuelas de Montevideo. Entonces el director se sentía un perseguido. Y la respuesta de Julio Castro vale la pena de ser recordada. Mire, director, le dijo, un director puede ser muy sabio, menos sabio o un ignorante. Y esto no influye mucho porque, en definitiva, si el maestro es bueno, los niños están salvados. Un director puede ser un gran trabajador o puede ser un atorrante, pero si los maestros que están a cargo de eso trabajan, esos niños están salvados. Y terminó la consulta diciendo, lo que un director no puede ser es burro, director. Eso es lo que no puede ser. Un director que tiene conflicto con todo el mundo, lo que está demostrando es su propia incapacidad para resolverse con red. Es efectivamente el director que articula bien con los inspectores, con los padres, con los chiquilines, con sus colegas maestros, cuando tiene la capacidad de delegar funciones en lo que corresponda, sin delegar responsabilidad. Ese hombre le pone sello a la escuela, y ustedes pertenecen a un país que, a diferencia de otros países donde se ponen los nombres de las escuelas a los generales o a los personajes de ese tipo, aquí las escuelas toman nombre de sus maestros, porque efectivamente hubo maestros directores que marcaron por mucho tiempo el barrio en su conjunto y su ligazón con la escuela. La función del inspector es altamente técnica, entendida así. Es decir, que no es que cuando llega la inspectora Chabela yo salgo corriendo para ver si tengo bien el uniforme ni cuántas faltas tengo, sino que estoy contento de que la Chabela vino porque le tengo que preguntar cosas. Eso sí. Eso sí. Esa es la función tal y como debe ser, y que tiene que ver con la evaluación y que ustedes... Fuerte. Tiene que preguntar, pero también sabe que viene un inspector cuando tú le preguntas y te va a aportar. No entendí. Las dos cosas, no solamente que pregunte, que le dé Chabela y puedo preguntar, sino que pregunto, pero pregunto porque sé que me van a dar cosas. Esa es la función del inspector. Pues si es técnico, creo que tienen una obligación técnica de poder dar. Sí, claro. Eso es lo fundamental. No, lo que yo quiero decir, que es lo que le decía a Chabela, que no tiene la edad para verlo, fue el cambio que se produjo con el empapelamiento de los servicios. Es decir, en la década del 70, los servicios se empapelaron. Previamente, que se empapelaron quiere decir que para cualquier cosa había que pedir permiso por nota y esperar la resolución. Y
todos estos pedagogos, maestros que ustedes están estudiando ahora, fueron los que trabajaron de alguna manera al margen de los papeles, fueron los que generaron situaciones al margen. En el trabajo escolar, como en todos los trabajos, se crece en situación de libertad. Más autonomía. Es decir, yo le tengo miedo a la palabra porque es el menos autónomo de los actos, con mayor libertad. Yo tengo la posibilidad de crear. Si ustedes piensan para atrás, en este país, y yo creo que en todos los países donde las cosas se hicieron bien en algún momento, las reformas escolares, y yo supongo que las liceales también, empezaron siempre en el aula. No fue al revés. No fue que empezaron en la comisión nombrada por el Menfor para que me haga la reforma, sino que empezó en el aula y después, entonces, las autoridades no tenían más camino razonable que aceptar lo que los maestros habían creado en el aula. Eso sigue, perdón. ¡Fuerte! Eso sigue siendo así. Eso sigue siendo así. Porque uno visita las clases y se encuentra que a pesar de todo lo que se pudo haber dicho, la impronta, la última palabra, la tiene el maestro. Y cuando él cierra la puerta, hace, no hace, y lucha valientemente con su tiza, su pizarrón y sus 30 niños por sus convicciones. Yo en eso le saco el sombrero a la valentía, porque a veces no es necesario estar en el medio rural para estar solo. A veces está solo en una escuela de 30 maestros y está solo. Y realmente hay gente que ha resistido de diferentes formas las presiones que se le hacen con propuestas, simplemente con una propuesta didáctica adecuada, con el trabajo diario, hasta por el vínculo que tiene con el niño, uno se da cuenta de que allí hay un maestro. Y eso es lo que hay que, reivindicar diariamente, porque la escuela es el lugar donde la familia todavía deposita toda la confianza, a pesar de que nos pelea, nos grita, nos golpea, nos insulta y todo eso, pero la familia todavía confía mucho más en nosotros, en la escuela, que en cualquier otra institución social. Por eso hay que darle una respuesta a esta realidad, por eso el compromiso del maestro no pasa por el cajero, pasa por la cabeza y por el corazón que le ponga a la profesión. Y bueno, pienso que con estos espacios de volver a hablar de la pedagogía nacional, le vamos a rendir homenaje primero a nuestros antepasados, que bien que se lo merecen, y les vamos a sembrar a los jóvenes de pronto una avidez de lectura muy distinta a la maldición de Malinche que a veces uno ve, que sigue queriendo más lo extranjero, lo importado que lo nuestro. No se puede responder a nuestras realidades si no es desde adentro. Tenemos que aprender lo que anda por ahí. ¿Cómo no lo vamos a aprender? Pero lo tenemos que contextualizar y relacionar con nuestro anterior, con nuestras raíces pedagógicas, sociales, culturales, con todo lo nuestro. Chabela quería decir algo. No, yo pienso que sin duda la figura del inspector lo que tiene, aún en este momento, la posibilidad de habilitar o no habilitar esa libertad también, ¿no? Digo, porque es el que de alguna forma es una bisagra, ¿verdad? Que de acuerdo a cómo plantee determinadas cosas o plantee el vínculo entre el extremo de la superioridad y Yo tuve mucha suerte en mi vida profesional, ¿no? además de eso creo que tiene, y es lo que yo veo, que es lo que disfruto, la posibilidad de ver distintas experiencias y actuar un poco como mensajero, ¿no? De lo que se está haciendo en un lugar, o de lo que ayudar a un compañero en como determinada cosa, otro la está resolviendo en otro lugar y traspasar experiencias, ¿no? Y habilitar y dar la palabra también, generar espacios para dar la palabra a los maestros, para compartir experiencias. Desde ese lugar creo que todavía esa
función se puede vivir así. Pero uno camina con ese otro rol que está en el que está metido en la institución. Y en la institución con las características que tiene hoy, que no es fuerte. No, que yo en realidad tenía una pregunta que creo que va justo en esa línea. Que es, ¿cuáles son las diferencias políticas, ¿no? Que hoy sujetan al cuerpo inspectivo de una manera y lo hacen, es una impresión que a uno le da, más dependiente de determinadas variables políticas cuya participación en el debate ellos no tienen, y qué diferencias había en relación a la época en que estos notables actuaron con distintas responsabilidades, ¿verdad? Y esa independencia política también habilitaba que técnicamente, que académicamente se trabajara en otro sentido, o sea, que tuviéramos la posibilidad de contar con un cuerpo inspectivo con una capacidad propositiva a nivel pedagógico que hoy no la tenemos, o por lo menos yo no la veo. Y por eso me siento identificado con ese dibujo que vos hacés vos cuando decís el cuerpo inspectivo con un montón de papelitos, ¿no? Y muchas veces en el marco de un contexto de reforma educativa, un rol que no jugaron o que jugaron implícitamente en un camino que no fue en el que uno se sentía identificado. Yo supongo que hubo una época en que no solamente todo el sistema, sino que los inspectores de modo especial como parte del sistema participaban de la libertad y en su relacionamiento con los docentes y la estimulaban. Yo decía hace un rato que yo tuve suerte en mi vida profesional. A mí me pasó, por ejemplo, allá en la escuela 30, un día se nos antojó a los maestros y a los padres hacer un comedor, porque había niños que precisaban comer. Y bueno, y había una feria en la puerta, al costado de la escuela, y había un grupo de padres y madres dispuestos a hacer cosas. Definitiva, armamos un comedor que se nutría de lo que los obreros de la carne daban en esa época. El salario era lo que se cobraba y 2 kilos de carne por día, y lo que se conseguía en la feria. Todo era una maravilla, pero me había salteado un detallecito. La inspección no sabía nada. Entonces, sí, unos meses después llegó la directora un día a la hora de que estaba funcionando el comedor, y se encontró que las madres estaban cocinando dentro de la escuela y los gurises estaban comiendo. Y esto, inspector, este es un comedor que está funcionando. Y la mujer se agarraba la cabeza, pobre, y dice: usted ha violado todas las disposiciones imaginables. Dice: pero yo no puedo cerrar el comedor porque está funcionando bien. Sí, le digo, además el Estado no le cuesta nada, lo estamos haciendo así. Y duró durante todo ese año. Y recuerdo otra cosa parecida que me pasó por ese tiempo, también con otro inspector, que mis maestros y algunos practicantes me propusieron como actividad de práctica un taller en varias sesiones con los alumnos de 6º año sobre los países subdesarrollados. Pero ahí yo ya tenía la experiencia del comedor, y fui a hablar con el inspector y le dije: mire, los gurises quieren tal y tal. Bueno, eso no está en el programa. No está en el programa. Bueno, me dijo. Y yo creo que sí, lo hace usted bajo su responsabilidad. Ahora yo voy a ir a todas las actividades. Y fue, aprendió y aplaudió. Es decir, era todo lo contrario de lo que es ahora. Si se te ocurre hacer una cosa de esa, te va a ir muy mal, Chabelita. Pero esas cosas no solo se podían hacer, sino que además se recibían bien desde el punto de vista de la sociedad y de...
de la teoría. Sí, sí, no, pero yo digo que es muy bueno que los inspectores sigan siendo inspectores y no gestores. Sí, son inspectores y que forman parte de la carrera docente. No son los administrativos que juntan los papeles y firman. No, son antes que nada y fundamentalmente lo que necesita el cuerpo docente nacional y la escuela en su conjunto son inspectores que sean docentes. Es decir, que sean capaces de hacer como don Agustín, de ir a la escuela y trabajar con los chiquilines y mostrar las cosas. Esto se puede hacer, porque si yo te doy una clase diciendo que tal cosa se puede hacer y no te muestro, no deja de ser un discurso. A ver, es muy difícil en el rol. Primero que nada, nosotros accedemos a la inspección por concurso. No ganamos una fortuna como pueden creer algunos, se bajó y además por lo que gastar. No es un sueldo que realmente nos diferencie, que diga, lo que ganan, no. Participamos o no de la política educativa se elabora a otro nivel, no la elaboramos. El que participa a nivel personal porque está de acuerdo, y el que no participa no está obligado a adherir a nada más que a lo que reglamentariamente está instituido y se controla, porque lo que no estás de acuerdo tú lo podés expresar, ¿no? Claro, yo no me puedo poner, olvidarme que participo del sistema educativo nacional si soy maestro y contra las normas que rigen al maestro, porque el maestro también representa el sistema educativo, basta que lo mire el padre, ¿verdad? Nosotros somos todos, yo estoy orgullosa de pertenecer al sistema oficial de educación de mi país, y estoy muy contenta de mi carrera porque fue respondiendo a mis necesidades económicas, no a otra, que yo fui cambiando de lugar, pero siempre lo hice por concurso y en el lugar que me correspondió. Y ahora cuando llego a una escuela, me muero realmente si alguien piensa que cuando yo digo mis compañeros, hablo de los inspectores, o hablo de los textiles, o hablo de los consejeros. Yo digo mis compañeros y estoy pensando en la auxiliar de servicio de la escuela aquella que la maestra de jardinera, la maestra de sexto, esos son mis compañeros, son los que estamos haciendo el trabajo de educar a los chiquilines, es para lo que yo me preparé, y si mis 30 años de carrera le pueden servir a un compañero para, como me dijo una maestra, yo hasta que me lo dijiste, nadie me lo dijo, digo, a lo mejor nadie se animó a decírtelo, porque decirte una cosa así es delicado, porque corregir errores de ortografía en un pizarrón es jorobado, y hay que hacerlo porque esto está en un pizarrón. Entonces hay un montón de cosas que yo no he encontrado el espacio en el que nosotros, y no soy yo sola, somos que se abre del rol de supervisor. Somos muchos los inspectores, y que muy lejos de querer papeles, informes, estamos sujetos a un sistema que pasa por los papeles. ¿Por qué no generan espacio? No es muy fácil, no es muy fácil, no te creas que es muy fácil. Yo pertenezco a la inspección del oeste y somos muy unidos y hay un criterio en general compartido en todo esto. Sin embargo, esporádicamente uno se entera de cosas que ocurren y decís, pero ¿cómo? Está tan en contradicción con lo que hemos hablado, y uno cae en esto que decía Hugo, ¿cómo lo aprendí yo? Aprendí así, bueno, y así trabajo, ¿no? ¿Cómo me visitó mi inspector a mí? A mí me visitó así, y bueno, si no hubo un curso de inspectores, si nadie nos enseñó, si no fuimos con un inspector vaquiano a una escuela a ver cómo se supervisa un inspector, a otro director. Bueno, pero esas cosas no son casuales. Somos hechos a mano. Yo vuelvo al planteo de hoy. Yo creo que hay una intencionalidad claramente a nivel político del lugar que hoy están ocupando los inspectores y que van desde de la propia carrera, de la propia cultura pedagógica del Magisterio Nacional, porque el lugar que ocupaban en su momento los inspectores, y yo me voy a remitir a la generación de Hugo y de ahí para atrás,
tenían un papel muy importante, por lo menos en lo que uno ve, de lo que ha leído, de lo que le han contado, ¿no? Y lamentablemente hoy nos encontramos con un papel del cuerpo inspectivo con muy poca autonomía como cuerpo para poder tener una incidencia propositiva a nivel pedagógico y auténtico, sino y lamentablemente quedan muy ligados a condicionamientos que tienen que ver con la estructura política y con el sistema. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que los que estamos acá nadie va a tener diferencias en relación a ese planteo. Ahora, y será motivo de otro debate, ¿no? Y de otro espacio, probablemente. Pero creo que el papel que juega el cuerpo inspectivo, cualitativamente y lamentablemente, ¿no?, está lejos de las experiencias de los notables estos pedagogos de los cuales estamos teniendo la posibilidad de compartir acá. Primero, no es casual el salario, no es casual que no se nos prepare para el cargo, no es casual que estemos sobrecargados, porque estamos sobrecargados de trabajo. Ahora, yo quiero simplemente contar una anécdota, ¿no? Yo empecé en el año 2000 en la zona del oeste, no me conocía a nadie. Solamente una persona me conocía, que habíamos sido militantes sindicales en una época muy difícil, estudiantes de Israel. Y habíamos estado militando juntas contra la dictadura. Y era directora de una escuela. Yo era directora de preescolar. En esa escuela yo estaba totalmente segura que las maestras eran experientes, todo bárbaro. La cuestión de la sobrecarga no me permitió pasar por esa escuela. Yo las encontraba en reuniones, sabía lo que iba a pasar en la escuela. Pero con las maestras yo tenía una relación y decía, yo voy a pasar por eso, cualquier día voy a pasar, porque me sentía que mi responsabilidad como inspectora significaba que al terminar el año no tenía que haber pisado las escuelas, todas, porque a veces uno no puede ni pisarlas todas, yo tengo 24, y tengo 24 maestros. Y llegó, yo creo que era como el 30 de noviembre, voy a la escuela y llego. Entonces la directora, que me conocía de otras épocas, y nos hemos seguido viendo las mismas, me venía y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Era una bienvenida. Pero en determinado momento cambió y me dijo, ¿pero hoy venís a visitar? Y yo, sí, vengo de visita. Entonces, pero hoy, fíjate, y se puso como una araña. Entonces le digo, pará un poco, si querés me voy, te dije que vengo de visita. Y las maestras saben que vengo de visita, a saludarla, a entrar a las clases, a mirar a los nenes, porque no, como el 30 de noviembre no he venido por el quiero pasar a verla, pero si querés me voy, porque a esa altura también tengo un genio.